¿Qué tal, gamberros? ¿Cómo estáis? Imagino que este vídeo tiene dos tipos de espectadores, ¿no? Los primeros que irán perdidísimos, que no saben cómo ni por qué, de repente han acabado en este vídeo, y los segundos que son los que vienen de otro vídeo, ¿no? Y que les he dicho, oye, si queréis ver la entrevista entera de este tío, podéis ir a este otro vídeo. Bueno, pues este otro vídeo, para los que vais perdidos, que sois los primeros, era un vídeo sobre la ley CELA, la LOMLOE, ¿no? Que es una ley que el gobierno quiere aprobar, la ley sobre educación. Y que si aprueba, pues las consecuencias pueden ser nefastas. Si queréis entender, ¿no?, en qué contexto pues, se enmarca lo que ahora veremos, voy a dejaros un link que aparecerá por aquí o que voy a dejar en la caja de comentarios, ya veré dónde, da igual, lo buscáis. Y podréis ver el vídeo en el que explico la ley CELA, en el que aparecen también otros personajes, no solo el Mago More, en el que se habla de otros temas, no solo de educación especial, pero vamos, ya para subir nota, ¿vale? Os lo dejaré por aquí. En cualquier caso, este vídeo en el que estamos ahora, ¿no?, que es el tema que nos ocupa, lo importante. Bueno, pues es una entrevista, ya está, no tengo que decir nada más. Y me ha gustado mucho porque es una entrevista que parte de lo concreto, ¿no? Muchas veces nos perdemos en grandes reflexiones, grandes ideas, grandes teorías y nos olvidamos de lo concreto, de lo real. Y me ha gustado mucho esa entrevista porque parte de algo real, ¿no? De la historia de un niño que cambia la vida de un hombre y a raíz de esa historia, de ese niño, del colegio al que va ese niño, nos permite hablar de algo menos concreto, más general, pero que afecte a eso concreto, que es la educación especial. Está englobado en ese vídeo, ¿no?, que os hablaba antes, más extenso, más corto, pero más amplio, sobre la ley CELA, la LOMLOE, ¿no? Nada, no me entretengo más porque lo importante es lo que viene ahora, así que, pues, sin más, vamos allá. Hola, ¿Qué tal, Jaume, José ¿qué tal? Luis? ¿Cómo dices, Jauma o Jaume? Como prefieras. Para los de Hostelería dicen la E, los de Barcelona dicen la A. Vale, ¿y tú Luego a dónde veces me estás dicen, ahora? ahora estoy en Barcelona, o sea que me puedes decir Jauma. Vale, pues Jauma. ¿Y a ti cómo te digo? Te digo José More. Luis, Mago, Mur, Nada, More. Me da todo el mundo More. More, o sea que... ¿Y por qué More? Pues porque me lo llamaban de pequeño en el cole y me quedé con eso. ¿Qué tal me ves ahora? Genial, ahora te veo con en una oficina del carajo. Si te mueves mucho se va a ver la trampa y el cartón, ¿eh? Bueno, pues si te parece, ¿Mm? ¿Me escuchas bien, no? perfectamente. Lo primero de todo, yo imagino que muchos te conocerán, pero para los que no, o para los que quieran conocer algo más de ti, nada, preséntate, nada, 4 líneas. Hace mucho que no ejerzo como mago. Soy ingeniero informático casi porque me quedé a un año de terminar la carrera en la Universidad Politécnica de Madrid. Después me vine a Madrid, pues yo soy de Ávila. Estudié, bueno, me formé como mago. Cuando me iba muy bien de mago vi el Club de la Comedia, me lié a hacer monólogos. Entre medias empecé a montar empresas. Hice un PDG, que es un programa de dirección general en el IES, una escuela de negocios muy Sí. prestigiosa a nivel mundial. Ahora soy socio de 12 empresas, me dedico a hacer formación y lo que más hago son charlas. Entre medias he colaborado mucho con José Mota en programas de televisión. He escrito un libro que se llama Superpoderes del éxito para gente normal. Ahora estoy haciendo infoproductos. Entonces, básicamente, ¿a qué me dedico? Pues me dedico un poco a todo. O sea que no soy bastante indefinible, ¿no? Porque siempre que veo alguna cosa que me apasiona, pues me pongo a hacerla, ¿no? Navegando por la red me saltó un vídeo tuyo en el que estabas, pues, bueno, visiblemente cabreado con el tema de la educación especial. Pues claro, tú tienes tus empresas, tú tienes tus cosas, pero hay un motivo que es la que a ti te llama a implicarte, a cabrearte con lo que algunos pretenden hacer con la educación especial. Pues mira, yo era un tipo feliz. Me dedicaba a hacer reír a la gente, me iba muy bien en la vida, ganaba mucho dinero. Vamos, tenía una posición económica desahogada, no soy Bill Gates, obviamente, pero digamos que me iba bien, ¿no? O sea, no tenía problemas económicos. Y de repente mi mujer rompe aguas con 6 meses y medio de gestación. Ingresan a mi hijo en neonatos de La Paz y tú lo que ves es bueno, pues no sé si habéis visto un neonato, pero es muy parecido a un ovni. Quiero decir, es un ser pequeñito, que tiene unas formas humanas, pero en realidad, o sea, no está hecho, no está terminado de hacer. Claro, el shock es tremendo. Tú te agarras a un clavo ardiendo, porque ahí te dicen que tu hijo puede tener problemas, que este tipo de nacimientos a edades tan avanzadas, pues en un porcentaje muy amplio desarrollan problemas y tal, pero bueno, tú siempre te agarras a que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, después de estar allí casi 2 meses, nos lo traemos a casa. Ya el médico nos dijo que tenía leucomalacia periventricular. ¿Qué es la leucomalacia periventricular? Digamos que la materia gris del cerebro no se ha desarrollado. Entonces, bueno, pues es tu hijo, le quieres, le adoras y siempre confías en que todo esto que te cuentan, pues la ciencia avanza muchísimo y todas estas mentiras que nos contamos los padres para ganarnos un clavo ardiendo. Ya llevábamos como un año, el niño no se desarrollaba normalmente, movía poco la mano izquierda, pero bueno, era un niño, digamos, feliz y siempre piensas, tiene un desarrollo tardío, pero bueno, irá llevándolo poco a poco, ¿no? Y de repente mi mujer lo tenía en brazos en Ávila, porque yo soy de Ávila, y el niño pegó un espasmo y nos quedamos muy sorprendidos, ¿no? Es como si tú tienes un bebé en brazos y de repente estira brazos y piernas y pega un espasmo y mi mujer no me dijo nada.
pero volví a tener otro espasmo al día siguiente y al día siguiente. Y llegó un momento que ya me dijo muy seria, oye, le está pasando algo a Marcos. Entonces lo llevamos al médico, a La Paz, e inmediatamente nos dijeron, esto es síndrome de West. Cuando tú vas a internet, lo primero que haces es ir a internet, ves síndrome de West, ves lo que era, nos dimos cuenta que era clavado síndrome de West con lo que decía. Y entonces, claro, mi mujer se quedó ingresada con mi hijo Marcos. Le dan una cosa que se llama, bueno, yo llegué a mi casa, me puse a llorar, porque claro, ahí te das cuenta que tienes un nene discapacitado para toda la vida. O sea, ahí el pronóstico es irreversible, o sea, no hay otra manera de encarar esto. Es un golpe de realidad y una bofetada de realidad, ¿no? Bueno, primero, a todo esto le inyectas una cosa que se llama ACTH, creo, que hay un 5% de mortalidad, si no recuerdo mal. Es decir, tú le estás inyectando una cosa a tu hijo para calmarle todas esas crisis o todo ese estadio en el que está, sabiendo que puede morir. Imagínate, es un papelón. Pero claro, es absolutamente fundamental calmarle ese estado porque cada vez que tiene crisis o esas crisis que tenía al principio, pues pierde muchísimas neuronas, le afecta muchísimo el cerebro, no sé si les duele, pero desde luego lo pasan fatal. Primero no lo tomamos bien. Es decir, decidimos coger un problema y transformarlo en una oportunidad. Es decir, ¿qué podemos aprender de este hijo que nos han dado, ¿no? En vez de pensar que es un problema y que todo es negativo, ¿no? Nosotros lo vimos siempre como un lado positivo. Obviamente te engañaría con este buen rollismo si te dijera que no quiero que mi hijo sea normal. Claro que quiero que mi hijo sea normal, me hubiera gustado tener un hijo normal, pero ya que tengo un hijo como Marcos, le quiero, le adoro y aprendemos un montón con él. Entonces, buscamos toda esa parte positiva. Cuando te pasa algo de este tipo, tú piensas que lo primero es la economía. Destroza la economía. Las parejas se separan en muchos casos. Está mal que lo diga, pero normalmente es el padre el que huye del problema. Y se queda la madre con los nenes. Aunque también conocemos algún caso justo al contrario, ¿no? Pero digamos que desune mucho la relación tener un nene de estos a tu cargo. En algunos casos como el nuestro nos ha unido mucho más, porque nos ha ayudado a fomentar mucho más la relación. Y luego económicamente es un desastre, porque muchos de los padres, uno de ellos tiene que dejar de trabajar para hacerse cargo del nene. Si trabajan los dos, tienes que contratar a alguien que te ayude, porque no es fácil llevar a un niño de estos. Todas las ayudas mecánicas en cuanto a grúas, sillas de ruedas, es una barbaridad lo que gasta un niño de estos anualmente. Supone un antes y un después porque en el fondo te hace madurar más rápidamente, ¿no? Yo siempre digo que tener un nene de estos te da una bofetada de realidad. Cuando la gente va madurando, siempre escuchas la frase de ahora me he dado cuenta de lo que es importante en la vida, ¿no? Acabamos de ver hace poco, ayer murió Pau Donés, con 53 años, jovencísimo, y fíjate que él se dio cuenta el último año, año y medio, decidió irse fuera de España y vivir con su hija y disfrutar con su hija, ¿no? Y decía que había que vivir deprisa porque la vida es corta y digamos que él había tenido toda esa experiencia a través de su cáncer, ¿no? Pues Marcos o cualquier niño de estos en realidad te ayuda a vivir el presente porque nosotros dejamos de preocuparnos del futuro. ¿En qué sentido? Pues porque al final no vas a estar todo el rato pensando qué va a pasar, sí, pero es verdad que esa comedura de cabeza, esa comedura de tarro, muchos padres lo tienen. Y no merece la pena, ¿no? Hay una frase de Mark Twain que me encanta que dice, en mi vida sufrí cosas terribles, algunas de las cuales llegaron a suceder. Es decir, sufrimos por adelantado, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasará cuando Marcos no esté? Pues no lo sabemos. ¿Qué pasará cuando Marcos sea más mayor y pese más? No lo sabemos. Entonces, ¿para qué vamos a estar preocupados? Y luego, tampoco nos gusta mirar al pasado porque hay mucha gente que intenta cambiar los hechos y los hechos nunca se cambian. Mucha gente piensa que, ojo, fíjate si mi hijo no se hubiera tenido la hipoxia en la piscina, o no hubiera tenido la hipoxia al nacer, o no hubiera tenido ese accidente que le dejó paralítico cerebral. Es que eso ya no lo puedes cambiar, entonces es una tontería. ¿Para qué vamos a preocuparnos? Entonces, tener un hijo como este te ayuda mucho a vivir el presente. Bueno, insisto, yo creo que nosotros somos especialistas en ver ventajas donde otros ven inconvenientes, ¿no? Si es que al final, ¿sabes qué pasa? Que estar sufriendo constantemente por deporte no te lleva a ninguna parte. Ya sabemos lo que hay, ya te digo, yo me hubiera gustado tener un hijo normal, pero como no lo tengo, pues lo disfruto. Y ya está, si es que no hay más vuelta de hoja. Preferimos no... Tampoco es resignación cristiana en el sentido de, somos unos sufridores, tenemos que sufrir con lo que nos ha tocado y tal. No, todo lo contrario, es simplemente aceptarlo como una cosa normal. De hecho, mucha gente nos dice que sois unos héroes y tal. Yo no me considero héroe de nada, en absoluto. Es más, cuando veo familias en el cole de Bobat que llevan a los niños, ellos sí me parecen héroes. O sea, antes hablabas de héroes o de resignación cristiana. A mí me gusta más llamarlo, o sea, yo creo que vosotros sois unos vividores. O sea Eso está muy bien. no en el concepto negativo que a veces tenemos, ¿no? De que solo es
pues despilfarrar la vida, sino el de disfrutar la vida y disfrutarla sin Sí, censura, o sea, disfrutarla en todo, en lo eso me bueno gusta. y en lo malo. Cuando nos digan, ¿qué sois? Pues somos vividores y Somos vividores. disfrutores. Claro, vivir es con todo, con sus alegrías y con el sufrimiento. Yo soy muy amigo de Irene Villa. Irene Villa dice que en tu vida vas a tener siempre como 4 o 5 momentos de sufrimiento real y grande. Entonces, lo único que hay que hacer es saber que van a venir, pasarlos y punto. O sea, hay gente que a su primer momento, yo siempre digo cachondeo que soy del Atlético de Madrid y eso me da mucha tolerancia a la frustración, ¿no? Si tú eres del Barça o eres del Madrid, pues como estás siempre ganando cosas, a las primeras de cambio te viene un revés y no sabes cómo encajarlo, ¿no? Háblame un poco del colegio donde llevas a tu hijo, o sea, qué colegio es, cómo le tratan, o sea, qué tiene de especial este colegio. Pues mira, todos los colegios especiales son especiales no por la educación especial, sino porque son especiales en sí, porque es especial la gente que trabaja con estos niños, es absolutamente vocacional. De hecho, tú preguntas y la mayoría de ellos te dicen que no les gustaría trabajar con niños. Lo llaman, yo lo digo normales para que nos entienda la gente, pero en realidad se supone que políticamente correctos son niños ordinarios, ¿vale? Entonces nosotros decimos, Vulgares. sí, vulgares, nosotros decimos que los nuestros son extraordinarios. Y esta gente de verdad es extraordinaria. Hay logopedas, hay fisios, hay profesores, pero todos con una vocación y un cariño con los niños que no te haces una idea. Nuestro cole utiliza una terapia que se llama Bobat, que es una terapia especial, no me acuerdo quién la inventó, de tratamiento a este tipo de niños con parálisis cerebral. Está especializado, de hecho es un cole de parálisis cerebral, pero hay un montón de coles distintos por toda España. Hay especialistas en Down, especialistas en autismo, especialistas en un montón de terapias, ¿no? El nuestro es especialista en parálisis cerebral. Y es como una gran familia. Yo la primera vez que llevé a mi hijo al cole, juras y perjuras que tu hijo no pertenece a ese colegio, porque lo que tú estás viendo, y lo digo con mucho cariño, es la parada de los monstruos. Es decir, tú llegas allí y te encuentras niños así, con espasticidad, con los brazos extendidos, emitiendo sonidos guturales, con la baba que se les cae de la boca. De verdad que es un flash, no te puedes imaginar, o sea, es un impacto, porque tú piensas, mi hijo no es como esto. Yo el día que dejé a mi hijo allí, me fui a mi casa destrozado, o sea, no te imaginas. Y durante mucho tiempo, cada vez que yo lo llevaba al cole, se me ponía un nudo en la garganta que no te puedes imaginar, porque en el fondo rechazas que tu hijo esté aquí. Hasta que llega un momento que lo aceptas. Y no solamente te das cuenta de que es un colegio en el que tu hijo tiene que estar, que está fenomenal y que es el mejor sitio para estar, sino que te das cuenta que es una gran familia y que hay una alegría. Tú sabes lo que es ir a coger al nene, todas las sillas de ruedas, todos con la baba caída, con los brazos. eh, Muchos no saben ni hablar y te gritan. Y eso es una alegría tremenda. Y eso tú no lo ves en los coles normales, en los coles ordinarios. Entonces es un cole bueno, ha ido transformándose a lo largo del tiempo en cuanto a mi manera de entender la enfermedad, ¿no? Ya te digo, al principio pensé que mi hijo no pertenecía a ese mundillo, hasta que te caes del guindo y te das cuenta que sí, que efectivamente tu hijo es uno de tantos, ¿no? Y eso lo notas mucho en los padres, ¿no? Cuando empiezas te llaman muchos padres, me han diagnosticado a mi hijo, te conocen, y tú les dices un poco, tratas de guiarles y te das cuenta de si lo han asumido o no lo han asumido. Te das cuenta rápidamente porque tú ya has pasado por ahí. O sea, que hay muchos padres que no consiguen asumirlo todavía eso. Y no lo asumirán en la vida. O sea, hay padres que llevan allí 15 años y todavía te vienen contando que si su hijo hubiera nacido, que no sé qué, y ya no puedes cambiarlo. Entonces te das cuenta que no lo han asumido. Y además te das cuenta porque mucha gente huye de la realidad que tienen en su casa, ¿no? O sea, tú que estás en contacto con esa realidad, imagino que algunos niños sí, pero o sea, no sé qué viabilidad tendrían esos niños en un colegio ordinario. Pues mira, respecto a esto, yo pertenezco a una plataforma que se llama Inclusiva Sí, Especial También. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros defendemos la inclusión por encima de cualquier otra cosa porque entendemos que si estos niños pueden llevar una vida inclusiva, fenomenal. El problema de la inclusión es que es una utopía. Es decir, en muchos casos es prácticamente imposible. ¿Qué viabilidad tendrían niños de estos? Bueno, obviamente los muy afectados es imposible, porque no controlan esfínteres, hay que cambiar los pañales, no tienen bipedestación, con lo cual, bueno, a mi hijo tú le sientas y se cae para un lado, se cae al suelo directamente. Y luego hay otros casos de niños que vienen rebotados de educación ordinaria, porque han intentado ir a educación ordinaria y en muchos casos a lo mejor su cabeza sí les daba para ir a educación ordinaria, pero todo el entorno no, porque no es un entorno que sea favorable para ellos. Van un poco retrasados con respecto a la media, pero luego, por ejemplo, no tienen amigos. Porque los niños son como son, y es que quien diga lo contrario miente. Es decir, el niño es cruel por naturaleza, porque se comporta con una manera eh,
O sea, Algunos más que otros, también. sí, pero cuando te digo cruel por naturaleza, a ver si me entiendes un poco lo que te quiero decir. Bueno, El muy niño es muy, natural, que lo ve raro y sí, se es aleja. natural y es espontáneo. Entonces no le han criado en este tipo de discapacidad, entonces lo ve fuera y ya está. Claro. Entonces nos dicen muchos niños, sí, yo iba al cole, pero no tenía amigos. Hacían cumpleaños. Tú imagínate para a nivel emocional un niño de estos que no tenga amigos. Básicamente porque no le invitan a los cumpleaños. Porque estos niños o sus familias o quien sea, pues no quiere tener un nene así, que habla con dificultad y que se le cae la baba. Es tan cruel como esto que te estoy contando. Pero estos niños se van a coles especiales y están en su entorno, están con iguales. Les cambia la vida. Tú imagínate a niños ordinarios que les hacen bullying, imagínate con estos, que no se pueden defender. Eso no lo cuenta la gente. Pero sobre todo el bien emocional del menor. Es decir, niños de estos no, no empatizan con el entorno porque el entorno no empatiza con ellos y se sienten absolutamente desplazados. Y sin embargo tenemos historias de éxito que son niños que han ido a coles especiales, han ido madurando poco a poco y cuando han tenido la posibilidad se han incorporado a coles ordinarios. El problema de esto es que la gente se piensa que la discapacidad es la película de campeones. Y la discapacidad no es la película de campeones. La película de campeones es una película y son los mundos de Yuppie y está muy bien y está fenomenal. Pero muchos de estos niños, entre ellos Robert, que es uno de los actores, que está por supuesto apoyando a muerte la plataforma, fue a un cole especial y gracias a eso después pudo ir a un cole ordinario. Antes de entrar en el tema de la ley CELA, Hmm. que yo intuyo que lo más grave de esa ley es el hecho de que, o sea, parece que pretende escoger por los padres. Es decir, que si un padre quiere llevar a su hijo a un colegio normal, a un colegio ordinario, un niño con una discapacidad le va a dejar, pero si lo quiere llevar a un colegio especial, a lo mejor no le va a dejar. O sea, yo entiendo que ahí está el problema. Hombre, el problema está que es una ministra que ha dicho que los hijos no son de los padres. Entonces, Aparte, eso ya es una declaración de intenciones. claro. Es decir, cuando los hijos no son de los padres y eres tú como gobierno el que pretendes hacer con los nenes lo que te da a ti la gana como gobierno, pues ya me dirás tú qué tipo de dictadura es esta. ¿Cuál es el principal problema? Que hay una disposición adicional cuarta en la que ellos básicamente se niegan a retirarla. Y esa disposición lo que viene a decir es que todos los niños de educación, bueno, todos los niños no, que ellos, el plan que ellos tienen es coger a los niños de educación especial de los coles e irlos trasladando poco a poco a los coles ordinarios. Y se permiten salir en medios diciendo que ellos no van a cerrar los coles de educación especial, porque en la ley no dice eso. No lo dice, pero de facto lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque al quitar los nenes de educación especial y llevarlos a coles de educación ordinaria poco a poco, con un goteo, te estás cargando todos los coles de educación especial. ¿Por qué? Porque ya de hecho son deficitarios todos. Tienen muy pocas ayudas y casi todos los coles tienen que andar buscando acciones benéficas, subvenciones, ayudas de empresa, porque no llegan, porque estos coles son unos coles caros. Entonces, aquí claramente hay un problema económico. Que imagino que también se van a llevar no solo a los chavales, sino a los profesores, porque si quieren hacerlos inclusivos Ellos necesitarán expertos. se supone que se iban a llevar expertos. La prueba que tenemos es que no son capaces de hacerlo con los casos que tienen de TEA, de déficit de atención, de autismo. Eh, los profesores, tengo muchos amigos que son profesores, que nos dicen siempre que ellos tratan con niños con dificultades, que tratan de integrarlos y que nadie les dice cómo tienen que tratar con esos niños. Entonces, ¿qué van a hacer ahora con más niños y con patologías mucho más severas? Es imposible, aunque tú tengas apoyo. Me han contado casos de niños con autismo que cuando hay determinadas actividades que el niño no puede hacer, los dejan en una sala viendo la televisión. Eso es terrible. Entonces, si no puedes hacerlo con pocos niños, ¿cómo lo vas a hacer con más niños? Porque has abierto un melón que creo que es muy interesante y que es el kit de la cuestión. Cuando yo me empiezo a leer la ley CELA, Hmm. porque veo que hay un montón de barullo con el tema de la concertada, de la educación especial, etcétera, o sea, me sorprende poderosamente el tema de la educación especial. Es decir, tienes unos colegios que funcionan con chavales que en un colegio normal seguramente muchos de ellos no encajarían. Entonces, parece que el gobierno se ha puesto un plazo de 10 años para en 10 años chapar esos colegios o dejarlos Lo como tienen, centros de lo apoyo, tienen de clarísimo, referencia sí. Hmm. Lo tienen y, clarísimo. exacto, y que todos los chavales, o la gran mayoría, excepto los casos ya pues, irrecuperables, digamos, pasen a colegios ordinarios. Entonces, yo intentaba entender, o sea, a qué responde esa lógica. Y entonces Pues es una descubro, lógica económica, claro, pero entonces claramente. descubro una cosa que me lleva también a pensar que detrás hay una lógica quizás, no sé si ideológica,
¿qué es el CERMI? ¿Qué es lo que tú quiero que me cuentes qué es? Porque veo que hay un lobby de presión que es el que está pregonando, digamos, que los colegios de educación especial son discriminatorios para los niños con Dicen que discapacidad. somos, claro, el CERMI ha llegado a decir que Quiero nosotros entenderlo. los tenemos en guetos. Otra estupidez y otra falacia. Es decir, ¿por qué los tenemos en guetos? No, porque la sociedad es inclusiva y la gente normal tiene que ver a estos niños para que sepan que existen. Si los encerráis ahí, nadie los ve. Entonces tenéis que mezclarlos con niños ordinarios. Y yo digo, vale, perfecto. Si, para discutir es muy sencillo. Voy a utilizar tus mismos argumentos. ¿Están en guetos? Perfecto. ¿Tenemos que mezclarlos? Perfecto. De entrada te diré que la educación ordinaria es un gueto. Y te voy a explicar por qué. Porque tienes a los niños separados por edades. Por la misma razón, vamos a mezclar a los niños de 6 años o a los de 3 con niños de 18. ¿A qué eso ya no te parece bien? ¿Por qué? Porque van a velocidades distintas. Aceptemos la hipótesis de que todo lo que decís es cierto, de que hay que integrarlos. Vale, nos tragamos ese sapo. ¿Con qué medios lo vais a hacer? No te dicen qué medios hay. Es decir, en la memoria económica del gobierno no existen tales medios. Entonces tú como padre te están diciendo que lleves a un niño que lo van a atender fenomenal y tú dices, ¿con qué dinero? ¿Dinero? Ah, pues sí, no te preocupes. Sí, sí, yo no me preocupo, ¿vale? Pero ¿dónde está el dinero? Porque no lo veo en tu partida económica. Y luego ellos argumentaron otra cosa que es una estupidez supina, y es que nos dijeron, no os preocupéis, porque Pedro Sánchez, el presidente, ha dicho que no se van a cerrar. Y ahí entramos en cólera, porque todo lo que ha dicho este señor ha sido mentira una detrás de otra. No existe presidente del gobierno en el mundo ahora mismo que diga tantas mentiras como Pedro Sánchez. Y esto no es una cuestión política, ojo, esto sí que lo quiero dejar claro. En la asociación hay gente de derecha, de izquierda, de PSOE, de Ciudadanos, de Vox, de Podemos, anarquistas, hay de todo. Si aquí estamos luchando por nuestros hijos. Lo que pasa es que, ¿por qué digo esto del gobierno? Pues porque es el que tenemos ahora mismo. Si estuviera el PP y gobernara el PP y tuviera la misma posición, estaría diciendo exactamente lo mismo del PP. Eso que quede bien clarito. Sí, Pero sí. nos ha tocado el PSOE, que además es muy curioso porque ellos se autodenominan progresistas y se autodenominan defensores de los más vulnerables. Y yo creo que si hay un colectivo vulnerable en este país, es el colectivo de la educación especial. Es decir, que la gente tenga claro que el PSOE y Podemos, que van de que son los defensores de los vulnerables, se los quieren cargar. Además lo tienen aquí metido perfectamente y tienen todo el plan para cargárselos. Y además lo han hecho con alevosía y traición, porque han utilizado todo este estado de alarma cuando la gente no se puede manifestar. Entonces es mucho más grave de lo que parece, porque en realidad lo que están haciendo es callando a la gente. Sé lo que dice, pero no sé quién es el CERMI, o sea, qué es. Porque El creo que es el CERMI es elemento el... que está presionando al gobierno por detrás y que en parte la Sí, ley sale como sale en este tema por el CERMI. bueno, el CERMI, claro, es un organismo de presión, se supone que representan a toda la discapacidad en España, pero nosotros, por ejemplo, como colectivo nos sentimos, vamos, no solamente no nos sentimos representados, sino nos sentimos vilipendiados por el CERMI. Porque, de hecho, en ninguna discusión que hayamos tenido en televisión, entrevistas, radio, etcétera, se ha presentado nadie del CERMI. Si ellos nos representaran, llegarían allí a la entrevista y dirían, pues mira, nuestro punto de vista es este. Entonces se discute, se dialoga, pero no, ellos tienen claro que quieren cargarse los colegios de educación especial y yo creo que, insisto, es un problema económico. Si yo tengo el dinero y lo manejo como a mí me da la gana, pues con ese dinero hago lo que yo quiero y ya está. Y destino las partidas que me apetece a una cosa o a otra y punto. Entonces, ese es el único problema que hay. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es una cosa tan estúpida cargarte un modelo que funciona tan bien, donde en Inglaterra ya hemos tenido un precedente y es que lo han intentado hacer exactamente esto y tuvieron que volver otra vez a la educación especial, donde además reforzaron los coles de educación especial, porque se habían dado cuenta que habían cometido un error garrafal y volvieron al mismo modelo reforzado. Entonces, es decir, como no existe ninguna lógica, yo hay veces que discuto con la gente y le digo a la gente, pero explícame la parte lógica, porque es que no lo entiendo. Es tan estúpido este planteamiento y este razonamiento que no entendemos otra. Esto tiene que ser una cuestión económica, porque lo que ellos dicen de integración es un argumento absolutamente estúpido. Tú ves a mi hijo y ves a más niños y lo primero que piensas es imposible integrarlos, imposible. Ojalá pudieran integrarlos. Yo tengo amigos que tienen niños autistas que afortunadamente se han podido integrar, pero han pasado antes por colegios de educación especial. Y hay padres que los han llevado a colegios de educación ordinaria y se han dado cuenta que han tenido que volver a colegios de educación especial. Es decir, tenemos de los dos casos. Pero ¿quién mejor que un padre para conocer a su hijo?
Yo creo que esa es la clave. El tema es que aquí lo que se Claro. elimina es la posibilidad del padre de escoger dónde considera que su hijo va a estar mejor atendido. No tanto como escoger, porque es verdad que hay muchas veces que un técnico te asesora muy bien, pero lo que no puedes hacer es condicionar al técnico. Es decir, tú no puedes decir al técnico, mire usted, todos estos niños de tal perfil tienen que ir todos a cole ordinario porque Ya. todo esto lo gestiona el CERMI o es una orden del gobierno. Ya para acabar, o sea, una pregunta que quiero enlazar con lo primero que comentabas, Mm. y es, ¿qué le dirías? A ti te viene un tío que te dice, mira, acabo de descubrir que mi hijo pues le pasa tal, y en la vida ya pues va a volver a hablar, lo que sea, una enfermedad jodida. ¿Qué le dices tú a ese padre? Bueno, lo primero es que acepte que tiene un nene con problemas. Esto es lo primero, porque lo mejor que puedes hacer para ayudar a alguien es aceptarlo. Si tú no lo aceptas, tú eres el cuidador. Yo siempre hablo de cuidar al cuidador, de esa parte importante de... Porque esto es una carrera de fondo. Tú puedes estar un año eufórico y haciendo mil cosas benéficas, no sé qué, tal, y llega un momento que la gasolina se va. ¿Por qué? Porque esto dura para toda la vida. Yo no sé si mi hijo va a vivir 20 años o va a vivir 50, pero tengo que estar con el mismo nivel de energía cada año. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aceptarlo. Si no lo aceptas, no vas a ayudar al pequeñín o a tu hijo. Jamás. Es muy, muy complicado. Entonces, acéptalo. Después le ofrecemos ayuda, obviamente, en cuanto a terapias, conocimiento y tal. Es muy importante relacionarte con gente de tu entorno, porque nos entendemos perfectamente. Es decir, yo voy a un cumpleaños con otras familias y tenemos a todos los niños en silla de ruedas, todos con la baba, uno le cambia el pañal, está la tarta del cumpleaños, el otro sopla y le echa la baba en las velas. Es decir, es un entorno que estamos muy familiarizados. No tenemos que dar explicaciones a nadie. Los niños gritan y no nos molesta. Es decir, estamos en nuestro propio entorno. Es nuestra vida, es nuestro día a día. Tú cuando llevas a niños de estos y los sacas fuera del entorno, pues hombre, si es un entorno familiar o de gente que te conoce, lo entiende, pero es complicado. Porque son niños que gritan, son niños que en muchos casos son muy complicados y tienen patologías muy, muy severas o autismos muy severos y están en su mundo y se dedican a hacer ruidos constantemente. O sea, hay casos muy, muy complicados. Entonces, lo primero, acéptalo. Lo segundo, reúnete y habla con gente de tu entorno, que esto es lo más importante. Porque te vas a dar cuenta que no es una cosa terrible, que no es una maldición bíblica, que no te ha tocado a ti porque has hecho nada malo en tu vida, simplemente te ha tocado y punto. Y tercero, saca experiencias positivas de todo lo que puedas aprender. Porque la vida al final es un continuo proceso de aprendizaje. Entonces, todo lo que tú puedas aprender de tu hijo, pues mira, bienvenido sea y tómatelo como un regalo. No pienses en el por qué, sino en el para qué. ¿Para qué me ha pasado esto a mí? Porque además, ya que lo tienes, pues aprende de ello. ¿Sabes? No es plato de buen gusto, repito, esto no es un mensaje buen rollista de coach, como digo yo, de no, Wonderful. todo lo que te pasa es bueno. Pues no, mire usted, hay muchas cosas que me pasan que son malas y que son una putada y que me hubiera gustado que no me pasaran. Pero ya que me han pasado, como no puedo cambiarlo, pues aprovechemos la parte positiva, ¿no? Me has dicho que la magia la tienes un poco abandonada, Sí, la verdad es que la tengo pero bastante abandonada. o sea, normalmente yo las entrevistas las hago en un coche. Entonces, si estuviésemos en un coche y yo abriría la guantera, sacaría unas pelotitas y con esas pelotitas, pues te diría, oye, ejemplifícame lo que el gobierno quiere hacer con la ley CELA, con la educación especial. Como no tengo pelotitas aquí y no tengo el coche y tal, pues no sé si tienes a mano algo con lo que puedas hacerme un truco de Pues magia para jo, explicarme lo que quiero, ¿no? tendría que haberte preparado algo. La verdad es que no he preparado nada. A lo mejor tienes Pero algo pequeñito, algo, una goma, es, un boli. mm, no, no sé qué tal se verá a cámara, pero vamos, básicamente, ¿lo ves ahí? Sí, no sé, sí, lo veo. Se ve ahí un poquito, ¿no? Sí, va desapareciendo ya de por sí, pero bueno, Claro, es que va desapareciendo de por pero eso es sí, porque magia, tengo aquí un filtro, claro, si lo tiro para afuera va a desaparecer. Bueno, magia. no se va a ver, pero básicamente lo que quiere hacer la ley CELA es desaparecerlo y que ya no haya coles y que se vaya toda la mierda, ¿no? Toda la mierda. Entonces, poco a poco, tendríamos que haber preparado algo más No pasa específico, nada. porque queda así un poquito churrillo, pero vamos. Sí, ellos lo que quieren hacer es desaparecer los centros poco a poco y tenemos que luchar para que no sea así. Genial, pues en eso estamos. Gracias por el truco de magia, ha estado súper bien. A ver, hay que tener en cuenta el confinamiento, la distancia, todo, pero ha Y estado, que a tenía que pesar haber de preparado todo, algo en condiciones. no pasa nada. Mil gracias, More, ya me he aprendido la pronunciación. Gracias por tu tiempo, estamos en contacto y de verdad que muchas gracias porque con 12 empresas
conferencias y no sé cuántas cosas más, pues que me hayas dedicado prácticamente una hora, pues es un regalo. Así que Pues nada, ha sido un placer. Llama.